Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito. Y como podéis ver por el título del vídeo de hoy, vengo a haceros el resumen de lecturas de los meses de junio y julio, porque lo cierto es que he leído en junio y en julio el mismo número de libros que en agosto, es decir, un total de 5. Y así como que no quiere la cosa, os cuento cuántos libros van en el próximo wrap up. Luego no os quejéis de que no os doy detalles, en primicia, en riguroso directo. Lo primero que os tengo que decir es que estoy súper contenta con las lecturas que he hecho a lo largo de este verano, porque yo el verano lo cuento desde junio casi que prácticamente a septiembre, y comparado con lo nefasto que fue el verano pasado, que me imagino que lo recordaréis los que ya estuvisteis en el canal por esas fechas, no quepo en mí de gozo con el tema de las lecturas de este verano. Así que, como decía Scar, y ahora, después de deciros que estoy súper contenta con las lecturas que hice, vengo con un pero nada más empezar. Muy bien, Yaiza, muy bien. Y ese pero es el caso de La vegetariana de Han Kang, un libro que vi a través de Booktube, que lo descubrí a través de un canal del que os hablé hace ya, de Fran Urriola, y que su reseña me llamó tantísimo la atención que conforme me la terminé de ver, bajé a la librería y me compré el libro y dije, esto me lo tengo que leer yo porque yo quiero que también me cambie la vida como te la ha cambiado a ti. Digamos que me ha dejado igual o peor. Y sí, como me habéis pedido por activa y por pasiva, intentaré haceros una reseña que no roce el spoiler, porque la verdad es que lo veo bastante complicado, pero como sois unos malditos todos, lo habéis pedido de todas las maneras posibles, por culpa de la voz sensual, mi venganza será terrible, pero próximamente tendréis una reseña de este libro en el canal, pero ahora voy a haceros una pequeña sinopsis para que vayáis haciéndoos una idea. La vegetariana nos cuenta la historia de una mujer que vive en Seúl y que de la noche a la mañana, por un sueño que tiene, decide hacerse vegetariana. Claro, esto para nosotros puede ser bueno, vale, pues hoy decido comer carne y mañana decido que no. Como decido no tomar leche, como decido no tomar café, lo que sea. Pero allí no es tan fácil porque las mujeres, desgraciadamente, no están al mismo nivel, a la misma altura o a la misma posición que los hombres, y en este caso su marido decide que es una locura, que no tiene ni pies ni cabeza, y intenta por todos los medios que su mujer vuelva a comer y a cocinar como lo hacía antes. El tema es que este libro yo me esperaba otra cosa totalmente diferente. Lo primero que tengo que deciros es que no es un mal libro, es simplemente que yo tenía unos pensamientos que no han ido para nada relacionados con el desarrollo de esta historia. Yo pensaba que esta historia nos iba a contar por qué la protagonista decide hacerse vegetariana, qué cambia en su vida, como, no sé, pensaba que iba a ser como un cambio de vida radical, y lo es, pero no tiene nada que ver con lo que yo pensaba, porque esto de hecho nos lo cuenta desde el punto de vista de su marido, del hermano de su hermana y de su hermana. El hermano de su hermana, estupendo. De hecho, lo primero que me llamó la atención es que el libro está dividido en 3 capítulos, que no lo he dicho, pero tiene 223 páginas, esto se lee en un suspiro, pero a mí al final se me hizo un pelín bola por lo que voy a contaros ahora. Este libro está dividido en 3 capítulos, y ninguno de ellos está desde el punto de vista de la protagonista, sino de gente que la rodea, de gente de su familia. Me parece que el primero era del marido, el segundo de su cuñado y el tercero desde el punto de vista de su propia hermana. Total, que yo estaba súper emocionada por leerme este libro por fin, porque me apetecía, porque me lo pedía el cuerpo y porque de verdad pensaba que iba a ser una experiencia maravillosa, y me dejó totalmente indiferente, porque se centra en unos temas que no entraban en mis planes y no sé, me lo leí diciendo, bueno, pues en algún momento entenderé por qué esto está narrado así y por qué nos lo cuenta así, y no. No sé, soy la primera sorprendida porque este libro de verdad que di mucha lata con él por redes sociales porque tenía muchísimas ganas de leerlo, de compartirlo con vosotros, de traeros una reseña, y ahora pues no me apetece hacer la reseña porque tengo poco que contar, porque además que el libro es breve. Es cierto que sí que hay partes narradas por la protagonista que solo hablan de sus sueños. Hasta aquí puedo comentaros, porque es que de verdad que si os cuento algo más, lo destripo. No sé muy bien a la hora de ponerme a grabar esta reseña qué es lo que voy a contaros nuevo, porque lo principal, sin destriparos nada, ya os lo he contado aquí, pero bueno, ya que me lo habéis pedido, tendréis una reseña dentro de poco y así pues todos contentos, menos yo, claro, menos yo. Es que de hecho si os metís en mi Goodreads veis que le he dado 1 estrella. Por darle algo, porque creo que le habría dado media, pero como Goodreads sigue sin hacerme caso y no pone las medias estrellas como válidas para puntuación, pues aquí seguimos. Yo no sé el tiempo sin ponerle 1 estrella a un libro, y es simplemente porque personalmente no me ha llenado nada. Sé que ha habido gente que le ha maravillado el libro, de hecho se ha llevado muchísimos premios, pero no es para mí. Nuestro amor es imposible. El siguiente libro que me leí en el mes de junio, y de hecho el último, porque en junio me leí 2 libros. 2
Libros. Creo que sobre todo tiene que ver con que no he parado de currar porque fue un mes bastante loco en todos los aspectos. Bueno, el caso es que no he tenido tiempo para leer, vamos a dejarlo ahí. Y el único libro que me leí después de La vegetariana para intentar pasar el mal trago que me dejó ese libro fue George R. Martin, Eres muy lento escribiendo, un libro de Rubén Fernández. Vamos a ver, este libro fue de lo poquito que me traje de la Feria del Libro de Madrid cuando conseguí escaparme unos días. Un día en concreto, a Madrid fue unos días, pero a la Feria del Libro de Madrid fue en concreto una mañana que no me lo esperaba y me hizo muchísima ilusión, que de hecho os lo estuve poniendo por redes sociales. Y bueno, simplemente este libro fue verlo y decir, me lo tengo que llevar. Me ha llamado muchísimo la atención, no sé qué nos cuenta, pero esto me lo tengo que llevar porque me ha hecho mucha gracia. Y bueno, son distintas viñetas que nos van contando el día a día absurdo de George R. Martin, representado con distintas personas de su alrededor, como puede ser su agente, su editor, el demonio, el repartidor de pizzas. De hecho, la coletilla del título es Procrastinación y panceta. Ninguna de las viñetas que hay aquí tiene sentido, pero lo bueno es que hay unas que son muy buenas y lo malo es que hay otras que son tremendamente meh. Entonces, lo bueno que tiene este libro es que para ratillos cortos, claro, a mí me duró el resto del mes porque cada día me leía a lo mejor 4 o 5 viñetas, 4 o 5 páginas y guay. Tenía viñetas de verdad que me sacaban carcajadas, que yo decía, es que de verdad que esto es muy absurdo, pero yo lo pienso exactamente igual como fan de George R. Martin y de sus libros, en los que la casa sale ardiendo, en que la comida es más importante, en que bueno, el escribir pues ya lo hará un mono por mí, en fin. Cosas que no tienen sentido porque tienen mucha gracia y otros que eran como, ay, esto es como para rellenar y terminar de hacer el libro un pelín más largo, meterle 3 o 4 páginas de más, pero os lo recomiendo mucho porque para un ratillo está muy bien, te ríes un montón y si además eres fan del autor, pues más todavía, porque si no, estos libros no tienen ningún sentido. De hecho, lo que terminó de convencerme para leerme este libro es que le di la vuelta, me leí la sinopsis y ya no la sinopsis, hay aquí un dibujo de George R. Martin que pone, a ver, calma, voy a mi ritmito, a que me muero, y es como, tengo que leerlo. A este libro le puse 3 estrellas. Me reí, pasé un buen rato, no es lo mejor que he leído en la vida, pero mereció la pena. Ya hasta aquí las lecturas del mes de junio, que fueron breves, pero a la vez fueron muy intensas. En julio tengo que decir que, como siempre en mi vida, he llevado varios libros a la vez, pero el primero que me leí fue Post-Celsius. Tengo que avisaros ya de que los libros que vienen a partir de ahora, prácticamente todos, no todos, pero muchos de ellos, están relacionados directamente con la temática del Celsius, con los libros que vinieron de allí, con los que me compré, con los que me mandó la editorial. Estoy en un mood de lectura Celsius que no podéis haceros una idea, y me encanta porque el verano pasado vine con las mismas ganas de leerme libros del Celsius y aún me están esperando aquí detrás que no los quiero mirar porque me van a cuchillar en cualquier momento. Entonces, estoy muy contenta porque este año voy a hacer, no limpia, sino voy a quitarme muchísimos libros pendientes porque prácticamente, no sé si la mitad, pero creo que casi la mitad de los libros del Celsius que me traje o que tenía ahí en mente, ya me los he leído, ¿vale? Para que os hagáis una idea, os estoy dando un montón de adelantos del mes de agosto. Yaiza, no deberías decir estas cosas. Total, que el primer libro que me leí no fue un libro, fue un cómic. Llevaba, no sé el tiempo, sin leerme un cómic, pero vais a entender por qué me lo leí. Y se trata de Taxus, de Isaac Sánchez o Loulogio. De hecho, me leí el primer número, que es el último en llegar. Es parte de una trilogía que ya está publicada entera y que solamente tengo el primer libro y desde entonces lloro cada vez que lo pienso porque no os podéis hacer una idea de la movida que se monta Isaac en esta historia. Os dejo por arriba en la cajita de descripción la entrevista que le hicimos a lo largo del Celsius, en la que nos cuenta un poquito de qué va Taxus, cómo surgió la idea, cómo empezó a trabajar en ella. Y tengo que seros sincera al deciros que después de esa entrevista dije, bueno, pues ahora me tengo que leer Taxus. Pero es que no fui yo sola, porque Emma de la pajarita de papel se compró el primero, se lo leyó mientras estábamos allí en el Celsius y dijo, Yaiza, necesito el segundo y el tercero. Y yo le dije, bueno, tampoco será para tanto, ahora podemos confirmar que conforme os leéis este, tenéis que tener el segundo y el tercero ya en vuestras manos, porque si no os pasará como a mí, que estoy sufriendo. Estoy sufriendo porque no he encontrado el momento de comprarme el segundo y el tercero y ha sido un error enorme empezarme el primero sabiendo que están los otros dos publicados, porque si aún no hubiera ido al ritmo de la publicación diría, bueno, Yaiza, es que hay que esperarse a que te los publiquen, pero no, es que están los tres. Ay. El próximo día que libre voy y me compro los otros dos y ya está, no se hable más. Taxus nos cuenta la historia de Benito, un hombre que se considera un fracasado y que aparece de la noche a la mañana en Taxus, un planeta bastante extraño en el que parece que va todo el mundo que se ha echado a perder, o eso es la sensación que me dio a mí cuando empecé a leerme esta historia. No sé muy bien cómo explicaros todo esto. Él nos cuenta, nos va intercalando el presente con el pasado, el presente en el que está intentando sobrevivir en un mundo que no conoce a nadie, que no entiende por qué está allí, y en el que creo que no sabía que iba a terminar allí de ninguna manera porque sus ideas y sus planes eran otros muy distintos, con el pasado en el que nos va mostrando su día a día y que tiene una vida miserable que no la quiere nadie y él es el primero
y que no sabe cómo arreglar la situación y llega a una situación límite que le hace terminar en Taxus. Es que no quiero daros más detalles porque yo tenía una idea, ¿vale? A la hora de leerme esta historia, de decir, bueno, vamos avanzando, ¿vale? Van presentando personajes muy chulos, pero es que llega un momento que cuando estás a 2 páginas de acabarte el cómic, dices, ¿qué acaba de pasar? Para que os hagáis una idea, yo me estaba leyendo el cómic, paré, retrocedí un par de hojas y dije, ¿qué? Es una ida de olla que llega a unos niveles que aún pienso en cómo acaba la primera parte de esta historia y alucino con cómo Isaac es capaz de dormir por las noches contando estas historias y dejándolo así, sin más, porque perfectamente, como no ha salido todavía un volumen íntegro con los 3, sabes perfectamente que si solo te compras el primero solo tienes un tercio de la historia. De verdad es que necesito los 2 libros que me faltan. Es más, si estás viendo este vídeo, mándamelos, que luego te los devuelvo. Y lo que sí que puedo deciros es que Taxus es un mundo con fantasía, con magia, bastante surrealista en muchos aspectos y que está basado en la mitología cántabra. Sale de cada bicho por ahí que dices, ¿pero esto qué es? Y te lo enseñan muy bien descrito, muy bien, con todo lujo de detalles. Y lo que me mola es eso, que lo han basado en mitología de parte de mi país, que nos ha hecho, a mí por ejemplo, me ha hecho cotillear cosas relacionadas con la mitología cántabra que nunca me había llamado la atención y es un punto más de interés a tener en cuenta. De verdad que no quiero deciros nada más de esta historia, brutal, recomendadísima, y si alguno se la ha leído, que no me deje ningún spoiler en los comentarios, pero que diga si se le quedó la misma cara de tonto que se me quedó a mí. Gracias. El siguiente libro que me terminé en el mes de julio, digo me terminé porque creo que se me lo empecé, si no en julio, a últimos de mayo, es Hermandad, Brujas y Nigromantes, la primera parte de la trilogía de Raquel Brune o Raquel Bukis, que como la conozco yo en BookTube. Vamos a ver, este libro se me atascó un pelín, porque no he tenido apenas tiempo para leer. Los meses de mayo y junio fueron una locura total, y parte de julio también, y llegó un momento que no tenía tiempo de leer y este libro tiene 530 páginas y llegó un momento que no me apetecía leer porque llevaba tanto tiempo sin leer que tenía que volver para atrás para ir leyéndome las páginas anteriores, los capítulos anteriores, ver por dónde iban los personajes, y a mí eso me da muchísima rabia, porque eso también me pasó con la Segunda Revolución y llegó un momento que me di cuenta de que no he disfrutado la historia como la habéis disfrutado muchos de vosotros, que lo habéis podido leer más o menos del tirón, no del tirón de leértelo en 2 días, pero sí de leer con una continuidad todos los días, que al final pues vas de la mano de los personajes, no detrás 2 calles más atrás que dices, como giren a la derecha otra vez, los he perdido del todo. La historia me ha molado un montón, de hecho tengo varios post-its aquí marcados, también os haré reseña próximamente en el canal, y decir que es una historia muy fresca, que es fantasía urbana, creo que se puede llamar así. La historia nos la cuenta desde el punto de vista de Isabel, que forma un grupo con 2 amigas más, las 3 son brujas, viven en Malasaña, Madrid, no ocultan sus poderes del todo, no es como antes que decíamos, madre mía, vale, son brujas, pero se tienen que ocultar porque eso no está bien visto. Hay nigromantes, hay magia oscura, hay humanos, hay muggles, porque si no esto no tendría ningún sentido, y por ahí hay un fantasma dando bandazos, creando el caos y queriendo sed de venganza, pero por lo demás todo bien. Es Sabrina en la actualidad, brujas en la actualidad, y a mí me ha molado un montón, porque nos mezcla la Sabrina que yo conocí en mi adolescencia con la Sabrina un poquito siniestra que hemos podido conocer a través de Netflix. Entonces creo que ha sido una historia muy chula que me ha dejado, el final de hecho me dejó con ganas de más. Lo bueno de todo esto es que si aún no os habéis leído el libro estáis a tiempo de leeroslo para tenerlo fresco, porque en octubre o noviembre, no sé exactamente la fecha, diría que es en octubre, sale la segunda parte de la que ya tenemos portada, que ya la publicaron en redes sociales hace bastantes semanas, y de verdad que tengo muchísimas ganas de leérmelo. Al final le di 4 de 5 y de verdad que tengo muchísimas ganas de leer esa segunda parte. Y por último, pero no por ello menos importante, el último libro que me leí al final, casi del mes de julio, pero la verdad es que me lo leí en 2 ratos de 2 días, fue el último de los Taurín de Cristina García Trufero. A Cristina la podéis conocer también porque tiene un canal en YouTube, que os pondré arriba y en la cajita de descripción. De hecho yo la conocí porque nos habíamos conocido a través de los canales hace unos años, y no sabía la ilusión que me hizo enterarme de que iban a publicarle esta novelette a través de Literap, porque forma parte del proyecto Válidas, que consiste en contar una historia en la que mezclas la historia en sí con una enfermedad mental, cosa que me parece súper curioso y que no podéis haceros una idea de cómo se le han currado los autores y autoras que forman parte de esta iniciativa. En el caso de Cristina no solamente quería leerme el libro porque la conozco y me hacía ilusión ver cómo escribe, sino porque aparte trata una enfermedad que desgraciadamente he vivido muy cercana a mí, y se trata del Alzheimer, y en este caso lo hace llamar el humo,
que mezcla con un mundo de fantasía que parece mentira, pero en... ¿cuántas páginas tiene esto? En 140 páginas no podéis haceros una idea de cómo desarrolla la historia. De todos los libros que me leí en estos 2 meses es el que mejor puntuación se llevó, un 4,5 sobre 5. No le di el 5 porque se me quedó corta la historia, porque al fin y al cabo es como si fuera no un relato corto, pero casi, y de verdad que necesitaba saber muchísimo más, pero no os podéis hacer una idea de la cantidad de detalles que da para tener esas poquitas páginas. No quiero contaros más, simplemente deciros que es un mundo rodeado de magia en una época, digamos, medieval, en la que hay 2 protagonistas y uno de ellos está maldecido con el humo. Y no podéis haceros de verdad una idea de lo que he sufrido leyendo este libro, porque representa tan bien los sentimientos que tiene la persona que está sufriendo la enfermedad y la persona que está en torno a ella, la familia, los amigos, que ven cómo se va apagando, cómo va olvidando las cosas y cómo llega un momento que se ve en el espejo y no sabe quién es, que tuve prácticamente todo el tiempo la piel de gallina, a punto de llorar. Y bueno, a Cristina ya se lo dije en su momento, pero me parece brutal cómo lo ha podido transmitir, ya no solo para la gente que nos sentimos identificados porque hemos sufrido de cerca esta enfermedad, sino para quien no sepa lo que es, se aproxima muchísimo, muchísimo a la realidad que podemos vivir con la gente que desgraciadamente sufre esto. De hecho, en Travesura Realizada le estuvimos entrevistando durante esta temporada, hicimos el anuncio de que iba a publicar la novela y luego la tuvimos en el programa. De hecho, si me acuerdo os lo dejaré en la cajita de descripción por si queréis ir a echarle un vistazo, porque mola un montón y ahí ya nos picó la curiosidad totalmente para decir, mira, esto nos lo tenemos que leer, y fui muy feliz cuando en el Celsius supe que ella iba a ir y que además iba a llevar nuestra novelette para poder dedicárnosla, así que de verdad, felicidad máxima. ¿Que es un libro duro? Sí. ¿Que es una historia difícil? También, pero creo que es muy necesaria, que la gente debería hablar más de estas cosas, leer de estas cosas, y no os perdáis de vista al resto de los autores que han estado con esta iniciativa del Proyecto Válidas, porque hay de cada historia por ahí, que yo no me las traje todas porque quedaba feo no dejarle libros al resto de los niños, ¿vale? Pero no descarto comprarme el resto, porque hubo por lo menos un par que dije, estos tienen que venirse conmigo a casa. Y vendrán, no os preocupéis, que vendrán. Así que nada, hasta aquí mi resumen de lecturas de los meses de junio y julio, espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios qué es lo que habéis leído vosotros, dejadme en comentarios también si coincidimos en alguna de las lecturas o si alguno os ha llamado la atención como para leerosla, porque me gusta mucho cuando me decís, este libro no lo conocía, voy a leérmelo yo también. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.